Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninatre. Hoy resumiré y analizaré el libro Hábitos Atómicos, Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios de James Clear. Es una obra revolucionaria en el ámbito del desarrollo personal y la psicología del comportamiento. Este libro ofrece un enfoque práctico y eficaz para la creación de hábitos, basándose en la idea de que pequeñas modificaciones en nuestros comportamientos diarios pueden llevar a cambios significativos en nuestras vidas. Clear, con un estilo claro y directo, presenta estrategias basadas en investigaciones científicas y ejemplos reales que demuestran cómo los pequeños ajustes pueden acumularse y transformar radicalmente nuestra salud, felicidad y éxito. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de los hábitos atómicos. James Clear introduce el concepto de hábitos atómicos para destacar la potencia de los cambios mínimos pero consistentes. Los hábitos atómicos son pequeñas rutinas o comportamientos que realizamos diariamente que son tan pequeños que son fáciles de implementar, pero que tienen un impacto potencialmente masivo en nuestras vidas. Clear explica que concentrarse en estos pequeños hábitos es más efectivo que intentar grandes cambios que requieren mucho esfuerzo y motivación que a menudo son insostenibles. A través de múltiples ejemplos y estudios de caso, el autor demuestra cómo estos hábitos se convierten en el mecanismo fundamental para lograr un cambio duradero. En segundo lugar, cómo se forman los hábitos. Clear profundiza en la psicología detrás de la formación de hábitos, explicando el proceso en 4 etapas fundamentales: la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. Estas etapas forman un ciclo feedback que, cuando se comprende correctamente, puede ser manipulado para construir hábitos más saludables o romper los perjudiciales. Este ciclo es el núcleo del proceso de formación del hábito, donde las señales desencadenan un deseo que luego motiva una respuesta que es recompensada. Entender este ciclo permite a los lectores identificar dónde pueden hacer intervenciones efectivas para cambiar su comportamiento. En tercer lugar, el poder de los sistemas sobre las metas. Uno de los argumentos centrales del libro es la idea de que los sistemas son más importantes que las metas individuales. Clear argumenta que mientras que las metas son útiles para establecer la dirección, los sistemas son mejores para hacer progresos reales. Un sistema es la serie de hábitos y rutinas que llevan al logro de una meta. Por ejemplo, en lugar de centrarse en perderte en kilos, Clear recomienda centrarse en establecer un sistema de alimentación saludable y ejercicio regular. Esta perspectiva ayuda a crear un enfoque más sostenible y menos susceptible a fallos. En cuarto lugar, técnicas para mejorar la adherencia a los hábitos. James Clear no solo explica la teoría detrás de los hábitos, sino que también ofrece técnicas prácticas para mejorar la adherencia a los hábitos que deseamos cultivar. Algunas de estas técnicas incluyen el apilamiento de hábitos, donde se añade un nuevo hábito a otro ya establecido. Los contratos de compromiso, que consisten en crear un acuerdo con uno mismo o con otros que refuerce el compromiso con un hábito. Y la reducción de la fricción, que implica eliminar obstáculos que nos impidan realizar un hábito deseado. Estas estrategias son fáciles de aplicar y pueden tener un impacto significativo en la formación y mantenimiento de nuevos hábitos. Por último, la motivación y el papel de la identidad en los hábitos. Clear también aborda la importancia de la identidad y la creencia en la formación de hábitos. Argumenta que para que un hábito sea realmente efectivo y perdure, debe estar alineado con nuestra autoimagen y nuestros valores. Esto significa que la adopción de nuevos hábitos no solo es una cuestión de técnica o voluntad, sino también de reconceptualización de quiénes somos y qué valoramos. Esta conexión entre hábitos e identidad proporciona una poderosa palanca psicológica para el cambio, ya que los comportamientos que están en consonancia con la identidad deseada son más fáciles de adoptar y mantener. En conclusión, Hábitos Atómicos es una lectura esencial para cualquier persona interesada en el desarrollo personal, la productividad o el cambio de comportamiento. James Clear ofrece un enfoque accesible y transformador que demuestra cómo los cambios sustanciales son el producto de pequeñas modificaciones constantes. Este libro es particularmente beneficioso para aquellos que se sienten abrumados por la idea de hacer grandes cambios en sus vidas. Al enseñar cómo los pequeños ajustes pueden acumular grandes resultados, Keller empodera a los lectores para que tomen el control de sus comportamientos de manera sostenible y efectiva. Así, Hábitos Atómicos no solo mejora las acciones diarias, sino que también fortalece la comprensión y práctica del autodominio y la disciplina personal. Si deseas apoyar a James Clear,
puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.